bien, yo estoy feliz de estar aquí. Usualmente mi esposa y yo hace unos años, cuando cursaba mis estudios teológicos formales en Estados Unidos, formamos un ministerio que se llama Juntos y Unidos. Mi especialidad en teología es consejería, y especialmente consejería familiar y de matrimonios. Y somos apasionados en crear recursos para matrimonios, para familias. Y lo más conocido de ese ministerio son nuestras conferencias de Juntos y Unidos. Así que, si Dios lo permite, muy pronto vamos a tener esa conferencia aquí. Y yo vendré acompañado de mi morena. No estoy completo sin ella. Así que Dios mediante estaremos juntos allá. Pero vamos a estudiar ahora la palabra. Si son tan amables, Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Nos vamos a enfocar del verso 1 al 11 y hemos titulado el sermón de esta mañana Aprendiendo de la tentación de Jesús. Aprendiendo de la tentación de Jesús. Lo que voy a hacer es, voy a leer el texto completo, luego vamos a orar y luego vamos a estudiar. Mateo capítulo 4. Yo voy a estar usando en el sermón la Biblia versión de las Américas. Es una versión de la Biblia al igual que la Reina Valera, lo que sea. A veces hay palabras que difieren. Si es el caso, no hay que alarmarse, no hay que armar un drama. Es la Biblia, es lo mismo. Muy bien, Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él, es decir Jesús, respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. No hay nada que amemos más que escuchar tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Así que guíanos mientras nos acercamos a ella, danos luz, entendimiento, no solamente para entenderla, sino para abrazarla, para ponerla por obra. No nos niegues tu bendición por amor de tu nombre, y lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Déjenme introducir muy brevemente. Una de las verdades más consoladoras que existen en la Biblia para todos nosotros es esta: saber que Jesús puede ayudarnos en medio de las tentaciones. Jesús puede ayudarnos en medio de las tentaciones. Y si nosotros preguntamos, ¿qué hace a Jesús un candidato especial para una labor como esa? ¿Qué hace a Jesús algo único en ese rol de ayudarnos en las tentaciones? Bueno, lo primero es que Él fue tentado. Hebreos capítulo 2, verso 18 dice: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, Jesús sabe lo que estamos pasando, Jesús sabe lo que sentimos, Jesús conoce nuestras agonías, Él pasó por ahí, no es algo desconocido para Él.
Pero en segundo lugar, no es solo que Él fue tentado, sino que Él tiene el poder y tiene el deseo para mostrar misericordia y gracia a nosotros en medio de la tentación. Entonces, en nuestro peregrinar en este mundo, nuestra mejor ayuda es Jesús. Nuestra mejor ayuda es Jesús. Nadie puede entendernos como Él. Nadie puede amarnos como Él. ¿Por qué entonces es importante estudiar la tentación de Jesús? Bueno, cuando estudiamos esto, nos va a recordar primero eso. Jesús nos entiende en las tentaciones, pero algo más. El estudiar este pasaje nos ayudará a entender cómo podemos nosotros también vencer la tentación. Es importante estudiar esto porque nosotros vamos a estar sometidos todos a eso. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a salir de ella? Esa es la idea. Aquí estamos en Mateo capítulo 4. Y en Mateo, especialmente en este evangelio, es una secuencia de la vida de Jesús. En el capítulo 1 hablamos de su nacimiento. Ahí se nos da la genealogía de Jesús. En el capítulo número 2 empezamos a ver cómo Dios en su soberanía le dio protección de la matanza de todos los niños que sucedió. En el capítulo 3, entonces, Jesús es introducido a su ministerio terrenal. Y una de las cosas más gloriosas que encontramos en los evangelios está ahí en Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado. Públicamente el Padre mostró su bendición hacia ese Hijo amado. Ahora entonces estamos en Mateo capítulo 4, que es la tentación de Jesús. Todo esto para decirle que no es un accidente, hay una secuencia. La tentación de Jesús es parte de su ministerio. Él necesitaba pasar por ahí para hacer lo que Él ha llamado a hacer. Nosotros vamos a estudiar entonces este texto de la siguiente manera. Primero, una exposición del texto, los detalles de cada verso que está ahí. Y luego vamos a tener una aplicación, considerando algunas enseñanzas prácticas de las cosas que aparecen aquí. Así que vamos a nuestro primer punto, la exposición del texto. Esta sección la vamos a dividir en 3 puntos. Primero, el inicio de la tentación. Yo quiero que veamos el contexto donde esto aparece. Voy a leer de nuevo Mateo, aquí capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. De nuevo, en Mateo capítulo 3, Jesús se identifica con nosotros los creyentes en el bautismo. Es un modelo de la vida de fe. Tenemos que ser bautizados. Ahora en el capítulo 4 Jesús se identifica con nosotros en las tentaciones. Dice el verso que fue llevado por el Espíritu al desierto. Como era una parte necesaria del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo lo llevó allí. Pero hay un contraste entre una cosa y otra. Es un contraste impresionante entre Mateo capítulo 3 y Mateo capítulo 4. En uno tenemos la gloria del bautismo de Jesús. Ahora tenemos el desafío a Jesús en medio de la tentación. En uno tenemos las aguas del Jordán, todo fresco. Ahora tenemos a Jesús en el desierto, que es caluroso y árido. En el capítulo 3 encontramos que había una gran multitud que estaba allí. Ahora Jesús experimenta una gran soledad y silencio. En el capítulo 3 el Espíritu Santo vino como una paloma para reposar sobre él. Ahora el Espíritu Santo lo lleva al desierto. En el capítulo 3 Jesús escuchó la ternura del Padre diciendo: ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Ahora la voz que él escucha es diferente. Es Satanás con la crueldad asediándolo continuamente.
En el capítulo 3 Él es ungido. En el capítulo 4 Él es atacado. En el capítulo 3 es las aguas del Jordán, en el bautismo. Ahora es el desierto caluroso de la tentación. En el capítulo 3 se abrieron las puertas de los cielos y Dios habló. En el capítulo 4 se abren las puertas del infierno en medio de la tentación. El contraste no podía ser mayor. Una de las cosas interesantes es entender que Jesús no necesitaba esto. Jesús no necesitaba la tentación para crecer. Jesús era Dios perfectamente. Él lo hizo para poder identificarse con nosotros. Él pasó por ahí, soportó la tentación para hoy poder ser un sumo sacerdote que intercede por nosotros. El texto dice que el Espíritu Santo lo llevó. Y una nota de aclaración es: el Espíritu Santo no tienta a nadie. Lo que el Espíritu Santo sí hace es que nos lleva y nos expone con el deseo de que podamos crecer. Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. La idea es, en su soberanía, Dios lo permite para que podamos crecer, para que podamos ser sacudidos. Esa es la idea. Y el texto también dice que fue llevado allí para ser tentado por el diablo. Entonces ahora sí llegamos al personaje. El diablo es el gran tentador. Ese es su rol. Él está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, para arruinar nuestra vida de fe. Él es el tentador. Una de las cosas que es importante entender aquí, que en el original, en el idioma en que fue escrito, en el griego, hay un énfasis muy especial, que fue el diablo mismo que lo tentó. Y eso tiene un significado muy especial teológicamente hablando. Lo que eso significa es que la tentación de Jesús fue más severa, porque el mismo Satanás estuvo envuelto directamente. Nosotros no estamos expuestos a tentaciones así. Posiblemente nunca vamos a ser tentados en los niveles que Jesús fue tentado. Usualmente son demonios de menos poder que trabajan con nosotros. Pero en el caso de Jesús, fue el diablo mismo. Y decía el gran reformador Martín Lutero, acentuando esa necesidad que tenemos de esas pruebas, decía él: la oración, la meditación y la tentación son los 3 mejores instructores del ministerio del Evangelio. Escuchen eso: la oración, la meditación y la tentación son los 3 mejores instructores del ministerio del Evangelio. Necesitamos ser probados para conocer dónde estamos en nuestra vida de fe. Otra cosa que el versículo dice, que fue tentado por 40 días. Es interesante que el autor inspirado habla primero de la condición física del lugar. Era un desierto árido. Ahora nos habla de la condición física de Jesús. 40 días, 40 noches había ayunado. De hecho dice el verso 2, y después de haber ayunado, 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y los estudiosos de esos dicen que cuando una persona llega a ese nivel físico, entonces está muy debilitado. De hecho, está cerca aún de morir. Esos 40 días es un tiempo muy familiar en la Biblia, tanto en los días de Moisés, tanto en los tiempos del pueblo de Israel en el desierto. Jesús también pasó lo mismo. Ahora, yo quiero dar una nota. Cuando dice ahí 40 días y 40 noches había ayunado y fue tentado, nadie vaya a pensar que pasaron 40 días y ahora entonces Jesús fue tentado. No, lo que el original enfatiza es que no hubo un segundo de descanso.
por 40 días y 40 noches fue intensamente tentado. Lo que el texto significa es que estas 3 tentaciones particulares que vamos a estudiar se la guardaron para el final. Esta fue las más intensas, las peores, y Satanás las reservó para el último momento. Pero no fue que tuvo un tiempo de vacaciones y luego fue tentado. Esa no es la idea. Todo el tiempo fue. Ahí está entonces el inicio de la tentación. Vamos ahora al desarrollo de la tentación. Las 3 tentaciones particulares que el texto enfatiza. Primera tentación, verso 3 y verso 4. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo, es decir, Jesús respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quisiera graficarle lo que significa esta primera tentación. Esto es extremadamente importante para nosotros. La primera tentación de Satanás está enfocada a los deseos de la carne. Lo que Satanás aquí está directamente atacando es nuestras necesidades físicas, emocionales. Satanás pone el blanco en la primera tentación hacia esa realidad. Dice que acercándose el tentador, y eso es importante, la pregunta no es si vamos a ser tentados, la pregunta es cuándo, porque es seguro que vamos a ser tentados. Hasta que lleguemos a los cielos, Satanás no descansará en poner tentación alrededor. El pastor Charles Spurgeon, considerado el mejor pastor en la historia, él dice: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Dios tuvo un hijo, Jesús, sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en esta tentación? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En esta primera tentación, la pregunta no era si tú eres el Hijo de Dios. En realidad la traducción debiera decir: ya que eres el Hijo de Dios. Satanás no está aquí cuestionando la deidad de Jesús. Ese no es el punto de Satanás aquí. Lo está dando por sentado y lo que está provocando a Jesús que muestre parte de ese poder. Él le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué sentido entonces esto es una tentación? ¿Por qué le llamamos tentación a que Jesús le dijera en el desierto, en el medio de un ayuno de 40 días: resuelve, tú eres el Hijo de Dios, tú tienes el poder, di a esas piedras que se convierta en pan? El problema de esta tentación es que Satanás estaba provocando que Jesús usara su poder para asuntos personales, para saciar sus problemas personales. La tentación parcialmente estaba dirigida a que Él cediera ante el hambre, a que Él rompiera su ayuno. La tentación en esencia era crear un obstáculo al propósito de Dios en la vida de Jesús en ese momento. Dios estaba trabajando con Jesús. Había un objetivo, había un propósito. Y lo que Satanás quería, romper eso. Eso va a suceder con nosotros también. La idea era provocar a Jesús en decirle: tú tienes el poder, tú tienes el derecho a satisfacer tus propias necesidades. En otras palabras, la tentación es esta: provocar, invitar a Jesús a que se guiara por sus deseos, no por sus convicciones. Esta era la esencia de esta tentación. Tú tienes problemas, tú tienes necesidades, eso debe gobernar tu vida. Olvídate del propósito de Dios ahora.
resuelve tu problema. Jesús quería crear un obstáculo ahí. Y Jesús elevó su necesidad física, en este caso, a unos niveles más altos que el propósito de Dios. ¿Cómo respondió Jesús? Dice el verso 3. Pero él respondiendo dijo, escrito está. Esta frase es muy importante. Satanás habló y Jesús respondió. ¿Con qué respondió Jesús? Escrito está. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondió y dice, escrito está. La pregunta del $1.000.000, ¿dónde está eso escrito? Bueno, Jesús estaba citando Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Déjenme leerle Deuteronomio 8:3 para que ustedes entiendan de dónde Jesús sacó esa cita que está ahí. Dice, hablando al pueblo de Israel, te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías. Es un resumen del pueblo de Dios a través del desierto. Ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. La ocasión en que eso se escribió fue un tiempo donde Dios estaba revelando a su pueblo. Dios quería decirle a su pueblo, yo soy soberano, yo estoy gobernando. En esta providencia, yo soy el Dios soberano, yo estoy a cargo de la circunstancia. Y en medio de sus necesidades físicas, yo quiero decirle que yo estoy haciendo una obra en sus corazones. Estoy obrando entre ustedes. De eso es que habla Deuteronomio. Dios quería hacerle ver a su pueblo su trato para con ellos. Eso no estaba fuera del control de Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía que pasaban hambre. Dios sabía que había mucha necesidad. Y Dios dice, ¿eso qué? Yo sé lo que estoy haciendo. Es para que ustedes entiendan que hay una relación más importante que lo físico. Porque no solo de pan vive el hombre. ¿Saben que Jesús citó a Deuteronomio? Esto es increíble. A veces nosotros saltamos el libro de Deuteronomio. Jesús no lo saltó, sino que lo estudió. Y no solamente lo estudió, lo memorizó. Y con eso Jesús demuestra que toda palabra es importante. Toda palabra es importante. Entonces, básicamente la dinámica es esta. Satanás toma a Jesús en un momento de mayor debilidad, no ha comido porque está en ayuno, y básicamente Satanás le dice, ¿por qué tú te vas a morir de hambre? Eso no tiene sentido. Resuelve eso. Tú tienes el poder. Es más, tú tienes el derecho a resolver eso. Nadie te lo puede impedir. Di a las piedras que se conviertan en pan. Satanás apela a los deseos de la carne y Jesús responde, la vida es algo más que necesidades físicas. Déjenme decirle esto, amados hermanos y amigos que están aquí. Todos nosotros tenemos necesidades. Yo estoy seguro que en este salón ahora, si hiciéramos una encuesta, todo el mundo tiene problemas en un nivel u otro. Algunos tienen problemas económicos, otros tienen problemas de salud, algunos tienen problemas relacionales en la familia, con el esposo, el vecino, el jefe, los pastores. Todos nosotros tenemos necesidad. El problema es que satisfacer esas necesidades nunca debe hacerse sacrificando la obediencia a Dios. Satisfacer nuestras necesidades nunca debe ser más importante que obedecer a Dios. Ese es el problema que hay aquí. Y ese es el problema de esta generación. Nosotros vivimos en una generación donde hemos colocado nuestros sentimientos por encima de la voluntad de Dios. La gente dice, yo no me siento. A ver, yo no sé aquí, ustedes que son paisas, la mayoría,
Pero en la República Dominicana, de donde yo soy, imagínense que un lunes en la mañana usted no aparece en el empleo, en su trabajo. Un trabajo que se supone que usted está a las 8:30 y son las 9:30 y usted no aparece. Y hasta se preocupan allá. Imagínense que el jefe suyo llame por teléfono y le diga: oye, te pasa algo, tú estás enfermo, tuviste un accidente. No. ¿Y qué pasa que no estás aquí? Es que yo no me siento hoy de ir para allá. ¿Qué usted cree que va a pasar? Yo no sé aquí en Paisa, porque ustedes son muy amables aquí, pero en la República Dominicana te cancelan ahí mismo. Porque eso no es una cuestión de cómo tú te sientas. Es un deber. Pero con Dios a veces funcionamos así. Dios dice: yo quiero esto de ti. Y tú dices que yo no me siento. Es que yo tengo problemas. Hoy yo no voy a orar porque yo no siento que tengo. Hoy yo prefiero resolver mi vida violando un principio bíblico. Porque ¿qué yo voy a hacer? Yo no me voy a dejar morir. Yo necesito mi empleo, yo necesito la relación. Nosotros estamos gobernados muchas veces por nuestras necesidades. Debo decirle algo. Ese será siempre un blanco de Satanás. Satanás quiere que nos guiemos por nuestras necesidades, no por la voluntad de Dios. Satanás lo hizo con Jesús. Seguro que Satanás lo hará también con nosotros. Esa es la primera tentación. Vamos a la segunda tentación. Recuerden, estamos primero estudiando el texto y al final saquemos algunas enseñanzas, aplicaciones. La segunda tentación. No le funcionó con eso. Pero Satanás no se quedó así. Segundo, dice el verso 5, entonces, ya que no funcionó, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Señores, ustedes pueden creer esto. Satanás está citando la Biblia ahora. Satanás dijo: pues así, préstame esa arma. Yo te la voy a citar también. Escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el enfoque de esta segunda tentación? El orgullo de la vida. El orgullo de la vida. Esa necesidad que tenemos de sentirnos grandes. Esa necesidad que sentimos de ser superiores. Dice el verso que Satanás le llevó a una ciudad santa sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo se levantó aproximadamente 180 metros desde el valle del Cedrón. Equivale más o menos como a un edificio de 4 niveles. Tenía una altura relativamente significativa. Y al parecer era uno de los ángulos de los 4 pórticos del templo en el torrente del Cedrón. El pináculo del templo era considerado un sitio muy alto para lo normal y tenía una gran vista, es decir, había mucha exposición. Difícilmente podía pasar desapercibido algo que sucediera ahí. Algunos historiadores, de hecho, creen que el apóstol Santiago, que escribió la carta de Santiago, que era uno de los hermanos de Jesús, fue lanzado desde ahí y murió. Cuando algunos religiosos mostraron repudio a sus enseñanzas, se cree que fue desde este lugar donde fue lanzado. A ese lugar llevó Satanás a Jesús. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará. Déjenme decirle algo. En base al contexto que yo le he narrado de lo que era el pináculo del templo, si Jesús se lanzaba de allá arriba y de la nada aparecía un grupo de ángeles y lo cargaban, eso iba a ser un espectáculo en la ciudad.
Eso iba a ser un show, como un circo de esos que hay, famosos. Satanás ahora está forzando al Padre a un evento sobrenatural. Aquí sí Satanás está directamente atacando la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Satanás está apelando a ese deseo que tenemos de tener la aprobación de Dios y que esa aprobación sea demostrada públicamente. Satanás citó la Biblia. De hecho, déjeme decirle, eso es importante. Eso es sumamente importante. El diablo también conoce mucho de la Biblia. El diablo conoce mucho de la necesidad de memorizar la Biblia. Si el diablo fuera aquí parte de esta iglesia, se mete en todo ese programa de memorización, escuela dominical, la clase de miembros, todas esas cosas. Él sabe que es bueno conocer la Biblia. El problema es que él la usa para torcer, para confundir. Es un experto citando la Biblia fuera de contexto, provocando una gran confusión. ¿Cuál fue el texto que Satanás citó a Jesús en el desierto? Bueno, fue el Salmo 91. Yo le voy a leer el texto original del Salmo 91 y vamos a ver qué fue lo que Satanás cambió cuando lo citó a Jesús. El Salmo 91, verso 11 y 12 dice: pues Él, Dios, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, y en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás citó el texto, pero de una manera incompleta. Lo sacó de contexto. Alguien decía, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Torcemos el versículo, lo ponemos a decir lo que queremos. ¿Cuál era el punto del Salmo 91? Dios ha prometido a sus hijos sostenerlos en los caminos que le agradan. Dios dice, no, tú no estás solo. Yo estoy gobernando la creación en mi providencia. Yo proveeré para ti. Mis ángeles estarán contigo y te guardarán. Pero eso no significa que yo pueda tomar esa promesa y aplicarla para lo que yo quiera en la vida. Decía alguien, Dios nunca ha prometido alguna protección de ángeles en caminos pecaminosos y prohibidos. No es en cualquier camino que Dios está hablando, es camino de obediencia. Jesús también conocía la palabra. La conocía muy bien. La conocía tan bien que podía discernir cuando la palabra estaba fuera del lugar. Y nosotros debemos aprender algo de ahí. Hermanos, esa es nuestra espada. Si nosotros tenemos deficiencia en conocer ese libro, vamos a tener problemas serios en la vida de fe. Esas tentaciones son reales y debemos estar listos para dar respuesta basada en la palabra. Jesús pudo discernir el mal porque conocía muy bien la palabra de Dios. ¿Cómo respondió Jesús a esto? Dice el verso 7, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, es como si Jesús le dijera, yo sé que ese versículo está en la Biblia, pero hay más versículos en la Biblia. Hay otros versículos. También está escrito, no tentarás al Señor. La pregunta es, ¿dónde estaba eso escrito? Adivinen dónde estaba eso. En el libro de Deuteronomio. ¿Pueden creer ustedes que Jesús sigue en Deuteronomio con esto? Jesús citó Deuteronomio 6:16. Déjenme leerle el texto. Dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios como le tentasteis en Masá, dice el versículo. La pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Bueno, y es importante esto. Esto es extremadamente importante. Deuteronomio 6, el capítulo de donde Jesús citó lo que citó, es un capítulo en la Biblia lleno de exhortaciones al pueblo de Israel. Dios sigue hablando a su pueblo y Dios está diciendo, para que podamos avanzar, yo debo ser primero en sus vidas.
Yo debo ser la prioridad para ustedes. Deuteronomio 6 es un capítulo lleno de exhortaciones, de estatutos, de mandamientos, para que el pueblo de Dios pueda obedecer. Y la idea es, Dios está exhortando al pueblo, tienen que tomar en cuenta mis mandamientos. Es la única manera como ustedes podrán prevalecer y avanzar. Una de esas exhortaciones que aparece en Deuteronomio 6 es esta que Jesús citó anteriormente. Dice, no tentarás al Señor tu Dios como sucedió anteriormente en Masad. La pregunta es, ¿y qué fue lo que pasó en Masad? ¿Qué fue lo que pasó que el pueblo tentó a Dios? Porque esto es importante entenderlo. La historia de eso está narrada en Éxodo 17. Yo se lo voy a narrar. ¿Qué fue lo que pasó allá que el pueblo tentó a Dios? Bueno, el pueblo había caminado por el desierto, estaba muy cansado y la gente tenía sed y no había agua. Y eso fue un serio problema. Yo no sé si a usted le ha tocado caminar mucho para un desierto y tener sed y no encontrar qué beber. Y el pueblo se quejó inmensamente. Yo le voy a leer en Éxodo 17 un par de versículos para que entendamos cuál fue el problema que hubo allá. Dice el verso 2, entonces el pueblo contendió con Moisés. Dice Éxodo 17, 2, y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos, desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Ustedes están entendiendo la idea? Estaban en el desierto y el pueblo tuvo sed y dijo, ¿y dónde está el agua? Y no había agua. Y ellos dijeron, pero esto no tiene sentido. ¿Será que nadie pensó en esto? ¿Quién fue que organizó este asunto? Yo se lo voy a poner en lenguaje hispano. ¿Y quién fue que estaba organizando este asunto? ¿Cómo se le va a olvidar que necesitamos agua? Y hubo murmuración y Moisés dijo, ¿por qué ustedes contienden conmigo? No tienten a Dios así. Pero ellos murmuraron, se quejaron. Eventualmente Dios, de una manera milagrosa, proveyó agua para el pueblo. Pero aunque la sed desapareció, aunque el problema físico se resolvió, había un problema de incredulidad que no estaba resuelto. Y cuando Moisés escribió allá en Éxodo, esta es la manera como él cerró ese capítulo 17 y ese evento. Dice el verso 7, y puso a aquel lugar el nombre de Masad, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Cuál fue el problema? Ellos dijeron, no creemos, Dios aquí lo que nos está matando. ¿Por qué no nos dejó en Egipto? ¿Por qué nos trajo aquí? Y Moisés, para cerrar el relato, dice que le pusieron al lugar Masad, porque allí el pueblo tentó a Dios, porque no lo tuvo en cuenta, porque no confió, porque no tuvo fe. ¿Escuchen esto? Eso sucedió en Éxodo 17. Eso fue recordado al pueblo en Deuteronomio 6. Y ahora en Mateo 4, Jesús lo citó en respuesta a la tentación. ¿Pueden ustedes ver la conexión que hay aquí en la palabra? Jesús, miles de años después, encontró esa exhortación como lo más útil para responder a la tentación de Satanás. ¿Cuál era el problema de esta tentación? Es como si Satanás le dijera a Jesús, ok, ya yo sé que tú confías en la palabra, ya yo sé que tú confías en Dios, entonces vamos a una cosa, tírate de ahí arriba,
Porque yo te puedo buscar en la palabra, que tu Dios dice que te va a cuidar. Tírate, vamos a ver qué pasa. Puede ser que esto sea un show, un espectáculo. El punto es que confiar en Dios no significa que podamos cometer cualquier tipo de imprudencia. Esa no es la idea de Dios. Jesús dijo, yo no voy a tentar a Dios. Jesús le respondió con la palabra. Es como si Jesús le dijera a Satanás, yo no tengo que probar a Dios así. Yo no necesito poner a prueba a Dios en su fidelidad y amor hacia mí. Yo confío en mi Dios. Yo no tengo dudas de su cuidado, de su protección sobre mí. Dios está dirigiendo mi vida. Yo no voy a tentar a Dios con dudas. Yo sé que Él está por mí. Escuchen esto, hermanos. Las promesas de Dios no son para complacer nuestros caprichos, sino para facilitar nuestra obediencia. Las promesas de Dios no están allí para complacer nuestros caprichos, sino para facilitar nuestra obediencia. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos, a veces estamos tan enfocados en nuestra agenda, que nosotros usamos las promesas de Dios con arrogancia. Y en creyendo que estamos honrando a Dios, realmente lo que estamos haciendo es desafiándolo. Jesús dijo, yo no voy a tentar a Dios así. Dios no es un asistente personal que tenemos para ir a ayudarnos en nuestras aspiraciones. Dios es un Dios soberano que gobierna nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Son dos cosas muy diferentes. Dios reina, Dios gobierna. La primera tentación fue dirigida a los deseos de la carne. Gobiérnate por tus necesidades físicas, no importa si tú tienes que pecar para eso. La segunda tentación está dirigida al orgullo de la vida, sentirse grande y especial. Usar las promesas de Dios como para mis aspiraciones en cosas personales. Vamos a la tercera tentación. Tercera tentación. Versículos 5 al 7. Otra vez, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo eso te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera tentación está enfocada a los deseos de los ojos, a lo que se ve. Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo. La palabra clave, le mostró, le enseñó. Satanás quería deslumbrar a Jesús, apeló a seducir a Jesús por lo que se ve. Estamos ahora atacando los sentidos de la vista, lo que se ve, lo que se contempla, lo que yo puedo ver a mi alrededor. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrándote me adoras. Esta era una real tentación. Esto era una real tentación para Jesús. La razón por la que Jesús vino es a conquistar los reinos del mundo que estaban en poder de Satanás. Y Satanás le está diciendo, yo te voy a resolver el problema. Yo te voy a dar esos reinos si tú me adoras. Tú no tienes que sufrir, no tienes que ir a la cruz. Satanás, en otras palabras, estaba presentando una opción fácil para lograr los objetivos de su ministerio. La idea es, tú logras lo que quieres sin pagar el precio. Tú alcanzas la bendición sin tener que sufrir. Todo lo que tenía que hacer Satanás
todo lo que tenía que hacer Jesús era darle a Satanás lo que él siempre ha creído: la adoración y reconocimiento de parte de Dios. De hecho, déjeme decirle, esto habla mucho de lo que Satanás es en su corazón. Todo lo que él busca es adoración. Él estaba dispuesto a darle todo si Jesús le adoraba. Y eso no ha cambiado al día de hoy. Ese fue el problema de Satanás desde el principio de la creación. Él no estaba satisfecho con lo que tenía. Era el ángel de más poder, de más belleza, pero no se conformó con eso. Escuchen cómo dice Isaías 14, versos 13 y 14, hablando de esa situación. Dice el profeta hablando a él: pero tú dijiste en tu corazón, esto es lo que Satanás dijo en su corazón: yo subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Él no se conformó con lo que le habían dado, quería más. Y él dijo: yo quiero ser como Dios. Y por eso lo perdió todo. Y hoy él solo quiere que le adoren. Él no se va a quedar solo allá abajo. Él quiere arrastrar a todo el que pueda. Todo lo que Satanás busca y quiere es que le adoremos. Satanás es un experto poniéndote la aparente bendición y ocultándote el precio que hay que pagar por ello. Jesús les respondió. ¿Cómo les respondió Jesús? Dice el verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La pregunta es: ¿dónde estaba eso escrito? Adivinen dónde. Deuteronomio, otra vez. Impresionante, las 3 veces que Jesús fue tentado, citó Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 13: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Lo que Jesús está diciéndole a Satanás es: yo no voy a resolver mis problemas por la vía de la idolatría. Si pongo un Dios falso en mi vida, mis problemas no se van a resolver. Jesús no cede a la oferta de tomar control de las naciones por la vía fácil. Jesús sabía lo que venía. Entonces, ahí está. 3 tentaciones. La primera, el deseo de la carne. Tú tienes problemas, necesidades, guíate por eso, resuelve. No importa si tú ofendes a Dios o no. Segundo, el orgullo de la vida, sentirse grande y especial, usando promesas de la Biblia para propósitos inadecuados. Tírate de ahí arriba, que Dios te va a sostener. Tercera tentación, los deseos de los ojos. Lo que se ve, lo que complace, lo que yo disfruto, es llenar mi necesidad fuera de Dios por la vía de la idolatría. ¿Saben lo que es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que no es Dios y lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. A veces nosotros pensamos en ídolos y nos vamos a los tiempos de nuestros abuelos, del catolicismo, unos asuntos raros, unas velas prendidas, una batola. Eso no es la idolatría. Hoy en día la idolatría puede ser tu trabajo, la idolatría puede ser tu familia, la idolatría puede ser tu salud, tu inteligencia, tu iglesia. Todo aquello que ponamos en primer lugar en nuestra vida que no sea Dios es un ídolo. Porque aunque esas son cosas buenas, Dios nunca la diseñó para que fueran el primero en nuestras vidas. Dios debe ser primero. ¿Cómo terminó esto de la tentación? El final de la tentación, verso 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Cuando dice que el diablo lo dejó, significa que Jesús ganó en la tentación. Jesús pudo ver la maquinaria,
Jesús pudo ver el engaño. Jesús pudo responder con fe ante eso ahora. Cuando dice que le dejó, no significa que se rindió. No significa que Satanás dijo, bueno, ya, pues yo voy a dejar eso así para el resto de la vida. No, esa no fue la última vez que Satanás estaría gestionando una tentación para Jesús. De hecho, escuchen esto. El texto paralelo a Mateo 4 está en Lucas 4. Y yo quiero leerle cómo el Evangelio de Lucas habla de esta parte cuando Jesús le dejó. Dice Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Eso no es que hoy vencí la tentación y ya gané la guerra. Nosotros vamos a ser tentados hasta que lleguemos al cielo. Satanás puede perder una batalla, pero él no se rinde para la guerra. Él volverá. Le dejó momentáneamente, pero se fue a preparar una tentación mayor. Y dice el texto que los ángeles vinieron y le servían. Escuchen esto. Dios nunca abandona a aquellos que soportan la tentación. Dios nunca abandona a aquellos que soportan la tentación. Los ángeles llegaron, servían a Jesús, suplieron para él. La ayuda angelical que Satanás propuso ilegalmente, ahora llegó correctamente. Llegó la ayuda celestial. La ayuda llegó en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. En el tiempo de Dios. El tiempo de esperar en Dios será la parte clave que determinará si vamos a ser vencidos o vamos a vencer en la tentación. La clave es ese tiempo de esperar en Dios. Usualmente el fracaso viene cuando no sabemos esperar en Dios. Eso sucede, yo como pastor en consejería veo eso todo el tiempo. Alguien quiere casarse, le decimos no están listos, tienen que esperar. Hay cosas que no, nosotros queremos casar y ahí está el problema. Alguien dice yo quiero cambiar de empleo, me van a pagar más. No está tan claro el asunto, cómo eso va a afectar tu familia, cómo eso va a afectar tu vida. No, pero que necesito dinero. Casi siempre el tema es nuestra emergencia, nuestra velocidad, no saber esperar el tiempo de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Todo eso está muy bonito. La pregunta es ¿qué yo voy a hacer con eso? Hay 3 observaciones específicas que yo quisiera dar para terminar nuestro estudio. A manera de aplicación, lo primero es esta: tenemos el mismo adversario. Tenemos el mismo adversario. Jesús fue tentado por el diablo, nosotros también. Nosotros también. Dice Primera de Pedro 5, 8 y 9, sed de espíritu sobrio, está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto un león rugiente? Yo no estoy hablando de una mascotica, un perrito que está en mueble pasándote la lengua por la cara. Si tú sueltas a un león, hay una sola cosa que va a hacer: volarte la cabeza. Esa es la idea. Nuestro enemigo es real. Nuestra lucha es real. Escucha esto: tu problema no es tu cónyuge. Tu problema no es tus hijos, tu problema no es tu vecino, no es tu jefe. Nuestro problema más grande es que tenemos un enemigo poderoso que no cesa en su intención de acabarnos. Si hay algo que debemos aprender de aquí es esto: primero, tenemos un mismo adversario. No solamente esto, en segundo lugar, tenemos las mismas tentaciones. Las mismas tentaciones. Satanás quiere tentarnos en los deseos de la carne con inmoralidad. Satanás va a tentarnos los deseos de los ojos con materialismo, comprar, disfrutar, llenar un hueco.
Satanás va tentando en el orgullo de la vida, en hacernos arrogantes, sentirnos superiores y grandes. Escuchen esto, nosotros no podemos agradar a Dios si nuestras necesidades físicas nos dirigen más que sus promesas. Nosotros no vamos a poder agradar a Dios si nuestras aspiraciones terrenales son más altas que nuestras aspiraciones celestiales. Nosotros no podremos agradar a Dios si nuestra necesidad de lucir grandes es mayor que nuestra necesidad de lucir fieles a Dios. Hay un vacío natural en nosotros que solo Dios puede llenar. Si intentamos llenar ese vacío con cualquier otra cosa, vamos a ser presas fáciles de Satanás. No solamente tenemos el mismo enemigo, no solamente tenemos las mismas tentaciones, maravillosamente tenemos los mismos recursos para poder responder, las mismas herramientas. 3 veces Jesús fue tentado, 3 veces dijo, escrito está. Y nosotros tenemos esa palabra disponible. Necesitamos llenarnos de esa palabra. Jesús tuvo fe en el plan de Dios para él. Necesitamos esa fe. Jesús vio la bondad de Dios para poder responder a todo eso. ¿Qué aprendemos entonces? Bueno, una de las mayores verdades consoladoras para nosotros es saber que Cristo quiere ayudarnos en nuestras tentaciones. Él fue tentado, Él nos conoce. En nuestro peregrinar en este mundo, nuestra mejor ayuda es Jesús. Entonces, que en medio de nuestras tentaciones podamos abrazar esa palabra, podamos ser guiados para esperar en Él, podamos orar por cuidado y protección. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacernos el bien, Dios quiere ayudarnos en medio de las tentaciones. Así que respondamos en fe, por gracia busquemos su ayuda que viene de Él. Amén.